Mike y Tony estaban recogiendo una red en lo que parecía ser un viaje de pesca rutinario mar adentro. Mientras recogían su captura, había algo inusualmente pesado arrastrándose detrás de ellos. Era una gran pieza triangular de fibra de vidrio cubierta de años de vida marina. Cuando el capitán del puerto tecleó el número de matrícula descolorido, su rostro palideció. Mike ha estado pescando en estas aguas durante 37 años. Cada mañana a las 5 en punto, conduce su vieja camioneta hasta el muelle. La rutina nunca ha cambiado. Tony ha sido su compañero durante 15 años. Trabajan como una máquina bien engrasada, cada uno sabiendo lo que el otro va a hacer antes de que lo haga. Mike se encarga de navegar y levantar peso, mientras Tony se ocupa de las redes y clasifica la captura. El muelle siempre está bullicioso en la madrugada. Docenas de barcos pesqueros están listos para el viaje del día. El capitán grita órdenes a la tripulación, los motores rugiendo. Mike y Tony prefieren trabajar en silencio, preparando sistemáticamente su equipo sin hacer ruido innecesario. Su barco, el Mary Catherine, no tiene nada de especial. Es un barco de pesca comercial de 30 pies, con un motor fiable y redes resistentes. Mike compró el barco hace 12 años y lo cuida muy bien. La esposa de Mike a menudo se queja de las madrugadas y el olor a pescado que parece seguirlo a todas partes, pero entiende que la pesca no es solo un trabajo para su marido, sino un estilo de vida que lo conecta con el océano. Tony vive solo en un pequeño apartamento. Pasa sus tardes reparando sus redes, cuidando su equipo y planificando las estrategias de pesca para el día siguiente. El capitán Rodríguez conoce a cada pescador por su nombre. Ha estado dirigiendo el puerto durante más de 20 años y ha visto generaciones de familias ir y venir. Mike y Tony son su tripulación más confiable. Los restaurantes locales dependen de pescadores como Mike y Tony para su captura diaria. Los dos han construido relaciones con varios establecimientos a lo largo de los años, atrayendo un flujo constante de compradores. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el agua mientras Mike arrancaba el motor. El familiar rugido del motor señalaba que un nuevo día estaba a punto de comenzar en el océano. Tony soltó la línea, mientras Mike sacaba el barco del muelle. Mike hizo una última revisión de su equipo antes de dirigirse hacia su lugar de pesca planeado. El GPS mostraba cielos despejados por delante, y la radio captaba informes de otros barcos que ya estaban en el mar. Tony preparó su red mientras Mike se abría paso lentamente entre el tráfico del muelle. Otros barcos pesqueros salían al mismo tiempo. El aire matutino era fresco y limpio, lleno del olor a sal y algas marinas. Mientras el barco salía del muelle, Mike aumentó la velocidad. El barco respondió suavemente. La costa desapareció lentamente detrás de ellos mientras se dirigían hacia su lugar de pesca favorito, a varios kilómetros mar adentro. Esa mañana, el océano estaba inusualmente tranquilo. El pronóstico del tiempo anunciaba vientos ligeros y pocas olas, condiciones ideales para la pesca con red. Mike había estado observando el clima durante días, esperando que llegaran las condiciones adecuadas. Tony revisó su medidor de profundidad mientras se acercaban a su área objetivo. El monitor mostraba el terreno submarino familiar durante años. Rocas, fondos arenosos y cañones submarinos donde los peces tienden a congregarse. Mike apagó el motor y dejó que el barco derivara mientras Tony se preparaba para colocar la red. El silencio fue interrumpido por el suave choque de las olas y el lejano grito de las aves marinas. Habían estado pescando en esta área durante años, con un éxito constante. Tony bajó la red al agua mientras Mike verificaba su ubicación
usando el GPS. La red se hundió rápidamente. Ahora era el momento de esperar a que la red atrapara a los peces. Esa mañana, Mike y Tony habían subido la red 4 veces con resultados satisfactorios. Mientras se preparaban para la última recogida del día, todo parecía normal. Pero entonces algo cambió. El motor del carrete comenzó a trabajar más duro debido al arrastre inesperado. La red se movía mucho más lenta de lo habitual y el barco se inclinó ligeramente hacia un lado. Tony se movió al costado del barco para mirar hacia el agua. Debajo de la superficie podía ver su red, pero había algo grande atascado en ella. Cuando el objeto salió a la superficie, los dos retrocedieron sorprendidos. Era una gran pieza triangular de fibra de vidrio. Su superficie estaba cubierta de conchas marinas y algas que habían crecido allí durante años. El primer instinto de Mike fue dejarlo ir, pero algo sobre el objeto despertó el interés de Tony. Mientras Tony quitaba algunas de las algas y criaturas marinas, notó algo inusual. Había marcas en la superficie que parecían números y letras. Las letras eran tenues y borrosas. Tony llamó a Mike para que viera lo que había encontrado. Parecía ser el número de registro del barco. Ambos se dieron cuenta al mismo tiempo de que esto no era escombros flotando en el océano, sino parte de un barco que había navegado por estas aguas antes. Después de regresar al puerto, Mike corrió hacia el capitán Rodríguez. El capitán del puerto revisó la foto de la matrícula y fue a la oficina para verificarla contra la base de datos oficial de registro de embarcaciones. Cuando el capitán Rodríguez tecleó el número de registro en la computadora, su expresión cambió enormemente. Miró fijamente el resultado, lo verificó 2 veces para asegurarse de que no hubiera errores. El número de registro pertenecía a un yate de lujo llamado Segunda Oportunidad. Según la base de datos, se informó que el yate había sido destruido en una tormenta severa hace 15 años. El propietario del yate fue declarado muerto, y el caso se cerró oficialmente. El capitán Rodríguez se estremeció al darse cuenta de las consecuencias de este descubrimiento. El yate Second Chance pertenecía a Richard Blackwood, un famoso empresario que desapareció con su esposa Margaret durante un crucero romántico. Según los registros oficiales, su yate fue atrapado en una tormenta severa y completamente destruido. La Guardia Costera realizó una operación minuciosa de búsqueda y rescate en ese momento. Solo encontraron escombros esparcidos por el océano. En conclusión, el yate fue destruido por la tormenta, y tanto Richard como Margaret murieron. El capitán Rodríguez contactó a la detective Sarah Chen, quien se había unido a la investigación inicial como oficial junior. Chen era una detective experimentada especializada en casos marítimos y estaba inmediatamente interesada en este desarrollo inesperado. La detective Chen llegó al puerto para inspeccionar ella misma las piezas de fibra de vidrio. Decidió reabrir silenciosamente el caso y comenzó a examinar todos los archivos originales y evidencia de hace 15 años. Los registros financieros revelan que Richard Blackwood está en serios problemas comerciales y que varios acreedores lo persiguen para cobrar grandes deudas. Según el informe de la tormenta y la cronología original, la pareja se desvió de su ruta de navegación planificada. Su última transmisión de radio fue inusualmente corta y carecía de urgencia. Varios dispositivos de navegación costosos fueron vendidos en diferentes estados justo semanas antes de la tragedia. Ella encontró evidencia de que él había estado planeando algo elaborado durante meses. Había creado identidades falsas,
abierto cuentas bancarias en el extranjero y transferido dinero internacionalmente. Margaret no era una víctima inocente. Era parte del esquema. Transfirió dinero a cuentas en el extranjero y obtuvo documentos que le permitieron disfrazarse completamente como otra persona. La pareja no murió en la tormenta. Escenificaron sus propias muertes para escapar de los problemas financieros de Richard y los cargos criminales. Vivían en un pequeño pueblo costero en Sudamérica bajo nombres falsos. Durante 15 años, Richard y Margaret vivieron cómodamente, creyendo que habían escapado exitosamente de su pasado. El arresto de Richard y Margaret Blackwood conmocionó a la comunidad. La pareja fue enviada a enfrentar cargos de fraude de seguros, fingir sus propias muertes y negligencia de responsabilidades legales. Mike y Tony están sorprendidos por las consecuencias de su descubrimiento. Lo que comenzó como un viaje de pesca rutinario destapa uno de los esquemas fraudulentos más elaborados en la historia marítima. ¿Qué harías si pudieras recuperar los misteriosos escombros? ¿Los devolverías al océano o tu curiosidad te llevaría a descubrir la verdad?